Espero cada uno de uno de ustedes esté disfrutando este momento. Y damos gracias a Dios por estar aquí reunidos una vez más. Gracias porque pudimos en este día estar aquí, porque ayer pues nos encontramos para allá por Fresno y un grupo de hermanos se quisieron quedar, así que Dios los bendiga y que se cuiden mucho allá donde andan, que se porten bien. Y algunos que dijeron, pues es 4 de julio, vámonos, ahora es cuando, ¿no? Pero espero todos estén disfrutando donde estén. Así que no es siempre, ojalá estén con sus familias pasando un buen tiempo. Vamos a abrir la Biblia, en el capítulo 1 del libro de los Hebreos. Y vamos a seguir con nuestro tema, porque hoy quiero hablar acerca de lo que significa. Habíamos dicho, ¿se recuerda? Se había pospuesto un poco esta enseñanza acerca de quién es el Hijo de Dios. Y quiero hablar en esta tarde acerca de que ¿se recuerdan de qué les había dicho que les iba a hablar? A ver, ¿cuántos se recuerdan? Yo creo que nadie, ¿verdad? No estaban muy atentos. Es que ya pasaron 3 semanas, ¿verdad? Por eso. ¿Se recuerdan? A ver. Quería probar su memoria, a ver cómo andaba. Que el Hijo de Dios íbamos a entenderlo como, en esta ocasión, como el resplandor de la gloria de Dios. Vamos a ver. Capítulo 1 de Hebreos dice: Dios habiendo hablado muchas veces, ya expliqué cómo Dios habló muchas veces en otro tiempo, hablando en el tiempo de los patriarcas y de los profetas. Versículo 2 es donde nos vamos a centrar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche bien, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó. Y constituir o constituyó significa formar, ordenar, establecer, fundar. En otras palabras, en estos postreros nos ha hablado por el Hijo, al cual lo constituyó, le dio esa autoridad, lo constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hablando del Hijo de Dios, el cual es el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con su palabra de poder. Así que en esta tarde vamos a tratar de comprender esto para poder llevarnos un buen conocimiento en esta tarde. Espero todos estén muy atentos. Yo creo que hoy niños van a llevarse, yo creo, de aquí, ¿no? Son poquitos. ¿Cómo están? Bueno, ok, entonces lléveselos a la clase. A los niños, y los que se queden aquí también se van a quedar a una clase. Trajo su cuaderno y su lápiz. A ver, alumnos, los traje. A ver, enséñemelos. Vamos entonces a poner mucha atención en esta tarde, pero antes denle la mano a su hermano. Todos deben conocer, todos deben conocer, todos deben conocer, Él es Jesús. Todos deben conocer, todos deben conocer, todos deben conocer, Él es Jesús. Es el Hijo del Padre, es la rosa de Sarón, es el Todopoderoso. Todos deben conocer. Así que voy a tratar de apresurar un poco el paso, porque hoy me toca ir hasta San Bernardino. Dios les bendiga a los hermanos en San Bernardino, que más tarde voy a estar allá con ellos, y también mis hermanos de Indianápolis y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que hay una gran audiencia
Gracias a Dios que nos escucha en todo el mundo a través del internet. Dios les bendiga desde este lugar, que Dios está haciendo posible que nos extendamos más con la palabra de poder. Trataba en mi primer tema que el Hijo de Dios, dije, es la palabra que se hizo carne, ¿se recuerdan? Tratamos de establecer esa forma para poder entender quién es el Hijo de Dios. Y en esta ocasión yo quiero hablar acerca de lo que significa el Hijo de Dios como el resplandor de la gloria de Dios. Y es aquí donde nos vamos a, pudiéramos decir, enfocar en esta tarde, para poder comprender lo que esto significa. Vamos a iniciar primeramente poniendo en sus mentes algo muy importante para poder entender lo que les quiero enseñar en esta tarde. Quiero que primero piensen en algo que les va a ayudar durante toda la enseñanza. Y esto sería en forma de pregunta: ¿cuál es la función de un resplandor? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la función del resplandor del foco? ¿Cuál es la función del resplandor del foco? ¿Qué es? Iluminar. Esa es la función. Por eso es tan importante entonces entender la razón por qué la Biblia dice que Jesucristo vino a iluminarnos con su resplandor. O sea, Dios nos iluminó con el resplandor de su gloria aquí en la tierra. Y la función del resplandor es iluminar, así como lo es la función del foco. ¿Cuál es la función del foco? Iluminar a través del resplandor. Y esta iluminación siempre va a estar sujeta a la causa. En otras palabras, esta iluminación o este resplandor siempre va a estar sujeto al foco. No hay forma de hacer una separación. Siempre va a estar esa conexión, siempre va a estar esa sujeción inevitablemente. Lo mismo pudiéramos decir sucede con el sol. Es inevitable que los rayos del sol, que son justamente el resplandor del sol, estén siempre sujetos a la causa. ¿Cuál es la causa del resplandor o de los rayos del sol? Pues naturalmente que es el sol. Pudiéramos decir que el sol resplandece a través de los rayos y envía su iluminación a toda la tierra. El sol, a lo mejor cuando usted utiliza una expresión tan sencilla que le voy a decir, cuando usted dice el sol entra por mi ventana, la pregunta sería, ¿será que realmente entra el sol por su ventana? Sí entra. ¿Sabe por qué? Porque es la misma sustancia del sol. Pero no es que el sol esté metido en su casa. Ahí es una gran diferencia. Porque no es que el sol esté metido ahí dentro de su casa, porque usted no podría soportar su calor, no cabe en su casa, pero porque es una luz inaccesible a la medida y a la capacidad del hombre. O sea, su cuerpo no puede resistir el poder que tiene el sol. Por eso es que hay una protección en la capa de la tierra que hace que los rayos entren reducidos a la tierra y que podamos soportar sus rayos para poder mantenernos vivos. O sea, pudiéramos decir que existe una protección para poder tener esa iluminación del sol. Y en esta ocasión estoy tratando de iniciar dándoles estos ejemplos para poder entender cómo es que el resplandor de Dios se vino y se introdujo hasta la dimensión de los tiempos y se vino hasta aquí, hasta la tierra. Pudiéramos decir que de la forma en que yo les estoy explicando esto, de la forma en que estoy explicando lo que es el resplandor del foco, lo que es el resplandor del sol, lo mismo sucede con Dios. Es impresionante, pero lo mismo sucede con Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículo 20, que Dios, a la capacidad del hombre,
es inaccesible. En otras palabras, lo que dice la Biblia, no me verá hombre y vivirá. O en otras palabras, no me verá hombre que pueda soportar mi gloria. No me verá hombre que pueda soportar el poder de lo que significa la gloria de Dios. Dios, dice la Biblia, no me verá hombre y vivirá. ¿Sabe por qué usted no puede vivir si quiere mirar a Dios como Él es? Porque nos desharía. Él es el creador del cielo, es el creador de las estrellas, el creador del universo, el creador de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ver a Dios? Esa es la pregunta más importante en esta tarde. ¿Cómo nosotros podemos ver a Dios? En 1 Timoteo 6:16 también dice: quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz, ¿qué? Inaccesible, a quien ninguno, o sea, no ha habido un solo hombre, ninguno, absolutamente ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver jamás. Así dice 1 Timoteo 6:16. ¿Podrán prender aquella pantalla de atrás o no es posible? Dice que jamás ha existido un hombre que pueda ver a Dios, hablando naturalmente de lo que significa Dios en su plenitud. Dios en su naturaleza, nadie lo ha visto, nadie lo puede ver. No puede ser posible que exista un hombre que pueda ver a Dios de esa manera. Sin embargo, notamos en el capítulo 33:11 de Éxodo que dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Se estará contradiciendo Dios? ¿De qué manera entonces nosotros podemos entender lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿De qué manera entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Dios utiliza un sistema y una manera para poder hablar con el hombre, para poder tratar con el hombre, para poder tener accesibilidad al hombre? ¿Cómo le hace Dios? Si es luz inaccesible, si no me verá hombre y vivirá, si no hay forma de que podamos nosotros verle como Él es. Pudiéramos a lo mejor tener en nuestra mente, ¿habrá alguna contradicción en esto? Naturalmente que no. Y por eso es precisamente que usted está aquí en esta tarde, para entenderlo. ¿Cómo le hace entonces Dios para poder ver al hombre, para poder tratar con el hombre, para poder de alguna forma tener un contacto con Él? Hay muchas formas y muchas maneras que ya expliqué en el tiempo pasado que Dios utilizó para poder tratar con el hombre, como dice Hebreos 1:1. Muchas veces y en muchas maneras. Y si yo le mencionara algunas, ¿cuál sería? A ver, piensen alguna. Como el ángel de Jehová en Jueces 13, como el hombre con el que peleó Jacob en el capítulo 32 del libro de Génesis. Muchas formas. Como el torbellino de Job 38, como la nube de fuego que venía y trataba con Moisés cuando le dice: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Qué es lo que Dios hacía? Siempre utilizaba formas para poder tratar con el hombre. Pero ahora notamos que el apóstol en Hebreos 1:3 dice que lo está haciendo a través de su resplandor. Lo está haciendo a través de un resplandor, a través del resplandor al cual le llamó Hijo. ¿Me escuchó bien? Amén. Dice que el cual, hablando del Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. En otras palabras, la misma imagen de su sustancia significa la causa y el resplandor. Por ejemplo, la misma sustancia de este resplandor es la misma sustancia que sale del foco. Por eso es que es muy importante entender que para cada palabra que la Biblia habla tiene mucho sentido. Entonces Dios lo hizo a través
de su Hijo. Que ya cuando yo le digo hijo, usted ya no está pensando en un hijo, como el hombre. ¿Verdad que ya no? Ya se quitó esa idea de la mente, me imagino. Ahora entendemos que el resplandor al que se refiere el apóstol Pablo, o quien haya escrito Hebreos, porque dicen que fue Lucas, otros que Pablo, se refiere a que el Hijo de Dios, primeramente dice que se convirtió en carne para tratar con nosotros. Después dice que lo hizo como el resplandor de su gloria. Y notamos que también la Biblia dice que este resplandor de la gloria de Dios es la imagen, escúchalo bien, síganme con mucho cuidado, dice que este resplandor de la gloria de Dios es la imagen visible del Dios invisible. O sea, Dios haciéndose visible a través de una imagen visible. Colosenses 1:15. Dice que el cual es la imagen, Colosenses 1:15, el cual es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Gloria al Señor. Del Dios que es inaccesible. Aquí podemos notar que realmente cuando se habla del resplandor de la gloria de Dios, se está hablando de un resplandor accesible que tiene la misma substancia de donde viene, de la causa. Y es por eso que se convierte en la imagen visible del Dios que no podemos ver. O sea, Cristo es el resplandor de la luz inaccesible de Dios. Gloria a Dios. Pudiéramos decir entonces de alguna otra forma que es la imagen visible de la luz inaccesible de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ya vamos comprendiendo ahí, vamos agarrándole un poquito la orilla, lo que les quiero presentar en esta tarde. Y es entonces que a través de ese resplandor llamado Cristo, que tenemos acceso al Dios inaccesible. Y es a través de Jesús el Cristo que tenemos acceso a Dios. Porque es la misma imagen de su substancia. O sea, podríamos decir que es la misma imagen de la substancia de Dios, como dice Hebreos 1:3. Así como el rayo del sol es la misma substancia del sol. Así como el resplandor es la misma substancia del foco. Y Jesús dijo claramente que este resplandor, naturalmente del que estamos hablando, no puede hacer nada de sí mismo. Él lo dijo claramente: de cierto os digo, que no puede el resplandor hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer a la causa, esto también lo hace el resplandor juntamente. Juan 5:19. Vamos a ver, vamos a tratar de comprender esto que está diciendo Jesús en Juan 5:19. Dice que de cierto os digo que no puede el Hijo o el resplandor hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer a la causa o al Padre. Esto también lo hace el Hijo separadamente. No lo hace separadamente, lo hace juntamente. No separadamente. ¿Por qué? ¿Por qué juntamente? Porque el resplandor es inseparable. ¿Sí me pueden entender en esta tarde? El resplandor es inseparable. El resplandor no lo podemos separar de la causa. Así como usted no puede separar los rayos del sol. Así como usted no puede separar el resplandor del foco. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo lo que hace el foco, esto también lo hace el resplandor juntamente. Si parpadea el foco,
¿Qué pasa con el resplandor? También parpadea. Si parpadea el sol, también los rayos parpadean. Porque son inseparables. Son inseparables. También pudiéramos decir que todo lo que sucede en el ambiente de Dios, todo lo que el sol hace, así también lo hacen los rayos juntamente. Lo mismo sucede en el ambiente de Dios. Jesús, cuando dijo esto en Juan 5:19, estaba hablando de la importancia que tiene saber que no podemos separar a Dios, escúchenme bien, en personajes. Ya vamos entrando en materia, ¿verdad? Aquí es donde me quiero enfocar un poquito más. Pudiéramos decir que no se puede separar el resplandor de la causa. No se puede separar. Y yo quiero decirle en esta tarde preciosa, quiero que sepa que hay muchos, no todos, pero hay muchos, que sin ningún temor de Dios lo hacen, y lo hacen abiertamente. Y yo los he oído, nadie me lo contó. Y se han atrevido, escúcheme perfectamente bien en esta tarde, se han atrevido a hacer algo que ni Cristo pudo hacer. Se han atrevido a hacer algo que ni Jesús puede hacer. Y la pregunta sería, ¿dónde está escrito eso para poder entenderlo, hermano? ¿Quieren saberlo? ¿Dónde dijo Jesús esto? ¿Dónde no lo pudo hacer? ¿Dónde Él no pudo hacer esa separación? Se los voy a leer. En el capítulo 6 del libro de San Juan. Y aquí es donde vamos a poder darnos cuenta que cuando Jesús... Capítulo 14, perdón, me equivoqué. Que cuando Jesús se le presentó la oportunidad de hacer esta división de personajes en Dios, ni Él mismo lo pudo hacer. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 6 en adelante, para poder comprender mejor esto que yo les estoy diciendo. Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, no. ¿Cómo dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por dónde está la entrada al Padre? ¿Por dónde está la entrada a la causa? Por Jesucristo. Nadie viene al Padre. Si hubiera existido otra forma de hacerlo, Cristo hubiera dicho: nadie va. No, pero ¿qué es lo que pasa? Que el resplandor es inseparable de la causa. Versículo 7, donde dice: si me conocierais, o sea, si tú me conoces, les estaba diciendo Jesús primeramente a Tomás, y luego después entra la conversación uno que se llamaba Felipe. Si tú me conoces, si tú me conoces como el resplandor de la gloria de Dios, entonces tú también vas a conocer a Dios. Y desde ahora le conoces, y desde ahora ¿qué? Lo has visto. O sea, ya lo estás viendo. Si tú me conoces a mí, dijo Cristo, si tú me conoces a mí, o sea, si tú conoces el resplandor de la gloria de Dios, automáticamente entras y conoces también lo que causa el resplandor. Y desde ahora le conoces, y desde ahora le habéis visto. ¿Por qué lo viste? Porque Él es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Por eso lo vemos. Por eso es que Él les estaba explicando: si tú ya me conoces, si tú ya sabes quién soy, si entiendes quién soy, desde ahora ya no solamente me has conocido a mí, sino también has conocido la causa y de dónde vengo yo. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estás frente a Él. Gloria a Dios.
para poder entenderlo, para poder saber lo que Dios quiere hacer. Versículo 8. Entonces se entremetió Felipe en la plática que estaba teniendo Jesús con Tomás y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oh my, ¿cómo le hago con estos muchachos? Ha de haber pensado Jesús, ¿por qué no me entienden? ¿Que no les acabo de decir que si me conoces a mí has conocido al Padre? Y desde ahora le conociste y desde ahora ya lo viste, ya lo estás viendo. ¿Por qué me estás preguntando por el que estás viendo? Casi le dijo así a Jesús a Felipe. Muéstranos, en otras palabras, Señor, pues de una vez por todas, vámonos al grano. O sea, vamos a desmenuzar la mazorca aquí de una vez. Dime, muéstrame al Padre y con eso es suficiente. Por eso yo les decía a ustedes ahorita que Jesús no pudo hacer esa separación. ¿Se recuerdan que les dije al principio que ni Él lo pudo hacer y muchos se han atrevido a hacerlo? Jesús no pudo hacerlo. Porque dice en el versículo 9, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me han conocido. O sea, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De dónde te voy a sacar a otro? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, ¿qué quieres ver? ¿De dónde quieres a otro? Porque el que cree en más de un Dios que es un idólatra. Gloria a Dios. Por eso es que aquí notamos que Jesús le esclarece tan bien aquí a este personaje. Y no crea usted que se sentó Jesús a explicarle esto, como yo he oído a muchos pastores decir que dicen muy bien. No, Jesús no le dijo: muy bien, Felipito, ven para acá, siéntate que yo soy el hijo y mi papá está allá en el cielo. Y mi mamá no sé dónde quedó. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay ninguna familia. Gloria a Dios. Le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me has conocido. Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú quieres que yo te enseñe a alguien más? ¿Cómo es posible que no hayas entendido quién soy? Oye, Israel, fue el mandamiento de Dios: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ya quítate, Felipe, esas ideas de la cabeza y entiende que fuera de mí, fuera de Cristo, no hay quien salve. No hay ningún otro salvador. Él dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy la luz. Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy el buen pastor. Y fuera de mí no hay quien salve. O sea, no hay nadie más fuera de mí. Ya lo había dicho Dios: no conocerás pues Dios fuera de mí, ni a otro salvador sino a mí. Por eso es tan importante entender que realmente lo que Dios está dándonos a entender es que si nosotros queremos ir a Dios, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios está en Cristo. Dios está en Cristo. Si nosotros queremos ir a Dios, tenemos que ir a Cristo obligadamente. Si queremos allegarnos a Dios, tendremos entonces que recurrir a Él, porque allí es donde está Dios. Ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, no un Dios, sino que estaba Dios utilizando una forma visible, utilizando un resplandor accesible para poder tener acceso a Dios. No hay otra manera de llegarnos a Dios, solamente a través del resplandor de su gloria, porque el resplandor es la medida que Dios utilizó para hablarnos, para tratar con nosotros. No podemos ir directamente a Él porque es luz inaccesible, sino que Él quiere que vayamos al resplandor, porque ahí está Dios, en ese resplandor.
Es ahí cuando entendemos que cuando Moisés dice que vio a Dios cara a cara, es porque fue a la imagen visible, es porque fue al resplandor de Dios, es porque se allegó a la forma visible de Dios. No quiso irse por otro lado, sino que se fue a donde estaba el acceso a Dios. Gloria al Señor. Y precisamente de estos que no pueden entender lo que hizo Jesús en esta tierra, son de los que habló el apóstol Pablo. En segunda de Timoteo 3, 7 y 8. Aquí el apóstol Pablo habló justamente de alguien o de un grupo que no ha podido ni ha podido entender quién es Jesús. Segunda de Timoteo 3, 7. Dice de esta manera: que siempre aprenden, hablando de estos personajes, siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos enseñadores habrá que están hablando de la verdad de Jesús, que están hablando de Cristo, que están predicando a Cristo sin haber llegado al conocimiento de Jesús? Porque Jesús es la verdad. Predican de Él sin conocerlo, predican de Él sin entender quién es, predican de Él sin entender que fuera de Él no vamos a conocer absolutamente a nadie. Porque es la medida que Dios nos marcó para conocerle. Dios quiere que le conozcamos a través del resplandor, a través de la imagen visible, a través de esa imagen que Él se crió para poder tratar con el hombre como lo hizo en la antigüedad. En la antigüedad venía Dios a visitar a Moisés en una nube espesa. Lo hizo a través de un varón con Abraham. Lo hizo a través de Job, a través de un torbellino. Pero ahora dice que lo hizo por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces quiere decir que el resplandor de la gloria de Dios, llamado Hijo de Dios, fue la fórmula accesible, fue la forma visible, fue la forma en que nosotros podemos allegarnos a Dios. Y no hay otra manera de poder allegarnos a Dios. A Dios no lo vamos a conocer fuera de Jesús, porque es luz inaccesible. Es como querer penetrar al sol por su propia cuenta, decir: yo no quiero los rayos porque yo quiero ir al sol. Vaya a ver cómo le va. Pero si usted quiere ser participante del sol, váyase a la medida en que su cuerpo lo puede soportar, y entonces usted está disfrutando del sol. Esa es la razón por la que Cristo siempre hablaba de alguien superior a Él, al que no tenemos acceso, al que no podemos allegarnos, si no lo es a través de el camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, yo soy el acceso a Dios. Fuera de mí no tienes acceso a Dios. Fuera del resplandor de la gloria de Dios no hay acceso a Dios. Fuera de Él no hay otra fórmula. Fuera de Él no hay otro sistema. Fuera de Él no existe otra manera de allegarse a Dios. En 2 Corintios 4:4, Pablo siguió hablando un poquito acerca de estos que la Biblia habla, que hablan de que nunca han podido tener un conocimiento de quién es Jesús. A los cuales dice: Dios de este siglo, el Dios de este siglo, les cegó los entendimientos. Escuche bien esto: de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Escuche bien: para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí Pablo está diciendo algo muy importante que todos debemos de entender: que si nosotros queremos ir por otros medios, por otras formas, sin entender cómo Dios funciona,
entonces no nos va a resplandecer la gloria de Dios, la lumbre del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios es la cara visible de Dios. Cuando dice Colosenses 1:15, está diciendo el resplandor es lo accesible de Dios. El resplandor es lo visible de Dios, pero no te quieras ir por otro rumbo, porque Dios es inaccesible por otro lado. Para eso es la imagen visible del que no vamos a poder ver, dice 1 Timoteo 6:16, jamás, jamás, nunca, nunca, nunca va usted poder ver a Dios fuera de Cristo Jesús. Fuera del resplandor de Dios. Habita en inmortalidad, en luz inaccesible, pero se hizo accesible a través del resplandor llamado Hijo de Dios. Dele gloria a Dios en esta tarde. Y en 2 de Corintios 4:6, este versículo está impresionante, me encanta 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, ya entendemos cuál es la función del resplandor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera ¿qué? La luz. La función del resplandor, ¿cuál es? Iluminar. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en la imagen visible de Jesucristo. Allí es donde podemos allegarnos a Dios. Es la medida que Dios nos marcó para conocerle. Por eso dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fuera de esa plenitud no hay Dios. Amén. Pudiéramos decir que esta es esta es la medida que Dios nos marcó para conocer a Dios. Por eso es que tenemos que alcanzar esa medida. Tenemos que alcanzar ese crecimiento al que Dios nos marcó para poder conocerle a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahí es donde está la medida que nosotros debemos de conocer para poder conocer a Dios. Fuera de mí, dijo Jesús, no hay quien salve. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay nada. No hay absolutamente nada fuera de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el Salvador, yo soy el único medio para poder allegarte a Dios. Amén. Gloria a Dios. No existe otra forma. Y quiero terminar esta enseñanza con una porción bíblica que es impresionante para mí y muy maravillosa. Primera de Juan 5:20, donde dice, vamos a terminar con este versículo todos juntos. Pero sabemos que el resplandor de Dios es venido. Vamos a leerlo como lo aprendimos hoy. Pero sabemos que el resplandor de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, por el que estaba preguntando Felipe, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Pónganse de pie. Gracias Dios. Espero que hayan aprendido algo importante en este día. Y quiero que hagamos una oración antes de retirarme de aquí, porque tengo un poquito de prisa y traté de cumplir bien con mi responsabilidad antes de irme y de darles este mensaje, porque voy a salir inmediatamente de este lugar. Pero antes de irme vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Para que Dios bendiga a cada vida y a cada corazón en esta tarde. Y ore mucho por todos los hermanos que andan fuera, que de alguna forma pues ¿verdad? Lo utilizan como una vacacioncita para relajarse, y va a ver que el martes, hermano, no vamos a caber aquí, porque ya van a ir bien relajaditos todos. Gloria a Dios.
si es que no les gusta el relajo, ¿no? Y se quedan. Pero vamos a orar a Dios para que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Oremos a Dios. Padre,